iniciado una exposición en torno al pensamiento de Aristóteles. Lo que a nosotros nos interesa destacar en el pensamiento de Aristóteles es todo aquello que en alguna medida va a ser tomado con posterioridad por la teología cristiana y pensado a la luz de una serie de principios fundamentales, revelados, que por supuesto no están en Aristóteles. Por ejemplo, la idea de creación ex nihilo, de la creación de la nada, es una idea fundamentalmente bíblica que viene como un regalo de la revelación divina. Aristóteles no la conoció. No podemos decir de una manera taxativa, absoluta, de que se ignoró totalmente dentro de la civilización griega. Yo no lo creo, porque incluso entre los títulos que se otorga a Dios, Zeus, en el sentido primitivo del término está el de autor, que quiere decir precisamente creador. De manera que la noción no estaba totalmente perdida en la tradición tal como los griegos la habían recibido. Pero la filosofía, podemos decir, no la encontró de una manera útil para organizar los sistemas filosóficos que surgieron con Platón y posteriormente con Aristóteles. De manera que en la filosofía griega esta idea no aparece. Aquí es donde el pensamiento moderno, un poco tributario del relativismo propio de la cultura, de la civilización, atribuye la idea de creación al pensamiento, diríamos, semítico o judaico, para decirlo en términos posteriores, aunque este término de judío habría que ubicarlo bien en su contexto para evitar confusiones. Indudablemente, en el pensamiento moderno, esta idea de la creación de la nada parece ser un producto de la actividad intelectual de los semitas. Habrían sido ellos los que habrían llegado a esta idea a través de un proceso que yo no sé cuál es, porque no tuvieron filosofía. No hay que nosotros conozcamos o que sepamos una reflexión metódica seguida con un orden sistemático y que puede conducir a través de la reflexión sobre el ente físico a la idea del creador del universo. Este proceso no se ve en el pensamiento semítico. Lo que sí, lo que los mismos semitas dirán, lo que nos dirá la Biblia y lo que les dirán todos los testimonios que en ese sentido existen, es que la idea de creación viene de Dios. No es producto de una raza determinada. No es algo que surge de la modalidad propia del pensamiento semítico, sino que es revelado por Dios. Y como revelado por Dios, es pasible de ser aceptado por toda la civilización. Y que que acá es interesante siempre escudriñar un poco en los entresijos de esta manera de entender las cosas. El pensamiento moderno habla, y sobre todo en esta última discusión que puede haber entre el neopaganismo europeo, de recuperación de la tradición greco-latina, y a la vez el neojudaísmo judaico, de recuperación de todo esto que se llama la tradición judaica. Hay dos errores en uno y otro. En los neopaganos, el suponer, por ejemplo, que estas nociones, por ser fabricación, por ser originaria, propia de una cultura y de una civilización que no es la grecolatina, que es la semítica, no pueden entrar en nuestro entendimiento. Y que de alguna manera al entrar en nuestro entendimiento nos desacomodan, nos descondicionan con respecto a la verdadera tradición que está en el pensamiento greco-latino.
La idea está sostenida por Alain de Benoist, por ejemplo, en que il faut être paysan, necesario ser pagano, en contra de este libro, El Testamento de Dios, de Henri Irénée de Lévy, que es el que sostiene la posición judaica. Yo creo que ambos están en un error, y están en un error por este hecho. No tienen suficientemente en cuenta el valor de la revelación histórica. Que el pueblo de Israel haya sido el instrumento del que se valió Dios para hacer conocer ciertas cosas a todo el mundo, a todo el universo, es un problema aparte. Dios elige sus instrumentos donde quiere. Indudablemente en los instrumentos que elige siempre hay un peligro, un problema para el instrumento adjunto de Dios, de que se llegue a convencer en un momento determinado que Él es el administrador de aquello que Dios pone en su conocimiento para que lo exponga. Fíjense que esto, que puede haber sido la tentación judaica por antonomasia, es la tentación actual del catolicismo. En un momento determinado creerse administradores de la verdad, más que administradores, dueños en absoluto, y poder alterarla y acomodarla a una serie de condicionamientos que nos suponen inevitables y que no lo son. Son simples administradores, y como administradores casi servidores inútiles, en el sentido en que lo emplea el Evangelio. Bueno, en la medida en que prestan el servicio a la cosa que tienen la obligación de enseñar y de administrar. Como decíamos en la clase anterior, Aristóteles toma su punto de partida del ente físico. Y allí hay que, en alguna medida, investigar su sistema y observar si en este análisis del ente físico queda alguna posibilidad, a partir de sus descubrimientos, de remontarse hasta un principio primero del cual dependa la constitución del ente físico. Tomemos esto con la debida precaución. Generalmente, el que se inicia por primera vez en filosofía, cuando oye hablar de un examen del ente, en tanto que ente, empieza a sentir que la cabeza se le revuelve un poco. Y al decir precisamente, ¿qué quiere decir de que se examine el ente en tanto que ente? ¿Qué quiere decir eso? Entonces lo que trataremos de explicarlo de la manera más sencilla posible. En primer lugar, indicando qué es un ente. Algo dijimos en la clase anterior. El ente, la palabra, es un participio activo del verbo ser, que en griego existe, on, en latín existe, ens, en castellano existe, ente, pero no existe ni en francés, ni en inglés, ni en italiano, de manera tal de que todas estas lenguas tienen que recurrir a una noción un poco complicada, en función precisamente de que este término no existe. Y de aquí ha salido esa locución muy usual en la actualidad y puesta de moda por la filosofía existencialista del existir, el existente. Nosotros empleamos la palabra existir ahora para indicar que algo efectivamente es, tiene realidad, existe. En su origen, etimológicamente, no quiere decir eso. Existir quiere decir en alguna medida nacer, brotar, surgir. Sistere ex, venir, provenir de algo, ir de alguna parte. Así como creo que citábamos en alguna oportunidad la famosa frase de Lucrecio en De Rerum Natura, cuando dice que los gusanos nacen del estiércol. Entonces dice vermes ex stercore existum, y da la palabra existir como sinónima de nacer, de brotar. Nosotros hemos tenido que recurrir a esa palabra, sobre todo en estas lenguas latinas,
que no han recibido bien el vocablo ente. No es porque el castellano lo haya recibido muy bien, ¿no? En general nosotros usualmente no decimos esto es un ente, decimos más bien es un ser. Y como decimos es un ser por un ente, cometemos, si se quiere, irreflexivamente una cierta ambigüedad en el uso de los términos. Nos interesa destacar por el momento qué entendía Aristóteles por ente. Por supuesto entendía algo que es. Fíjense que la palabra misma indica un sujeto que realiza un acto. Escribiente es el que escribe, danzante es el que danza, sonriente el que sonríe, ente el que es. Entonces aquí hay una cosa que es fácil descubrir en cualquiera de los otros sujetos cuando se trata de un accidente, que el que escribe puede dejar de escribir y dedicarse a hacer otra cosa. Lo mismo el que danza, lo mismo el que sonríe. Y no sé si tanto puede suceder en el que ama por indicar amante, pero de alguna manera es un término que indica una acción que realiza un sujeto determinado. La palabra ser, que realiza el sujeto de ente, lo recubre totalmente, hasta el punto de que si no es, no es nada, desaparece. Es nihilo, niente, dicen los italianos, para indicar precisamente de que no es ni un ente, nada. Aristóteles entendía por ente aquello que es, pero aquí es muy difícil de determinar con precisión el ser de una realidad, sobre todo tomando en cuenta uno de los atributos fundamentales del ente, que es la unidad. Si yo tomo un cascote y digo que es un ente, es un ente, un cascote. Habría un problema incluso para discernir con absoluta seguridad si se trata de una sola cosa o se trata de muchas, o si se trata de un montón de entidades que están allí unidas casualmente, accidentalmente, y no unidas por una forma que constituye su unidad, sino unidas por casualidad, como podemos estar agrupados nosotros en un momento determinado para abrir la boca frente a un accidente o a un acontecimiento que no estamos unidos por nada que nos lleve a ese lugar, por nada que nos reúna, sino por una situación pura y exclusivamente causal. Por eso el ente en el pensamiento de Aristóteles es siempre el ente vivo. El vegetal o el animal constituye la realidad del ente. Y tanto que a él le resultaba un poco difícil cuando se refería a los minerales no concebirlos como vivientes, también unidos por una forma determinada que los hace ser de esta manera y no de otra. Es fácil distinguir un árbol de otro, es fácil distinguir incluso un insignificante insecto como puede ser una pulga o un piojo de cualquier otro, porque tiene realidad, tiene unidad, hay en él una forma. Y esta forma es la que reúne los elementos materiales que lo constituyen y la sostiene dentro de una manera determinada de ser. Esto es lo que Aristóteles llamaba el eidos, la usía o la forma. Nosotros hemos heredado el término forma para indicar esta particular combinación que hace que esta realidad sea esta y no otra, y que los elementos que la constituyen a esta realidad, los materiales, la materia que la constituyen, esté unido y vivificado permanentemente por esa realidad formal. Fíjense, hasta tal punto que en el pensamiento de Aristóteles, un ente vivo, en el caso de que, porque los entes vivos son los que realmente realizan la situación de ente. Aristóteles no niega que pueda haber en los demás, pero indudablemente es difícil discernir su forma. Tal vez esté en la molécula, tal vez esté en una unidad aún más insignificante que la molécula, pero tiene que estar. Pero en el ente vivo esto sí se identifica. Cualquiera sea la cosa que alimente a una pulga o que alimente a un piojo, todo eso que absorbe
la pulga o el piojo lo convierte en pulga o piojo, y no en otra cosa. Fíjense que el alimento puede ser el mismo. Todos nosotros tenemos una serie de alimentos que más o menos bien aderezados constituyen elementos que pertenecen a la naturaleza que nos rodea, común. Sin embargo, cada uno de esos se convierte en nosotros. Pasa a integrar nuestra realidad. Y nuestra realidad es hasta tal punto constructora y dominante de los elementos materiales que la constituyen, que la hace a su modo. Esto pasa a ser la sustancia mía, pasa a ser la realidad que soy yo, porque al incorporarme estos elementos, produzco en ellos un cambio, una transformación que está en función de aquellos principios que sostienen la formalidad propia del ente, su forma. Y aquí que la primera distinción que se hace en el ente físico cuando lo examina es la de forma y materia, la de un principio activo que lo hace ser de esta manera determinada y la de los elementos pasivos que lo constituyen y que entran en su composición, pero entran en su composición de una manera pasiva porque pueden entrar en otra composición. Aristóteles no conocía muy bien, que todavía no se había logrado penetrar, en un análisis químico de la materia. Si hubiera logrado penetrar, no hubiera hecho nada más que corroborar lo que él intuía de alguna manera. Y es que la mayor parte de los entes que constituimos el universo vivo en el cual nos movemos están compuestos de elementos materiales que son comunes. Y sin embargo, ¿qué es lo fundamental en la constitución de ese ente? ¿La materia que es común o la forma que los distingue? Y que los hace ser de esta manera y que incluso es la que actúa sobre la materia, la que maneja la materia y la que en alguna medida transforma a esa materia en las exigencias impuestas por la forma. Son estas las que determinan el poder ser del ente. Aquí hay una primera composición de dos elementos aparentemente contradictorios, porque aquello que me explica la actividad propia del ente, que es la forma, no explica una serie de movimientos que pueden darse en el ente, pero que provienen de su constitución material. Nosotros explicamos esto. Puedo decir con plena seguridad que si ustedes atienden una lección de metafísica, de ontología como es esta, lo hacen en función de la forma, de la inteligencia humana. Pero si ustedes al salir de acá tropiezan y se caen, no lo hacen en función de la forma, lo hacen en función de otros principios que están en la constitución de nuestra realidad corpórea y que no dependen de la forma, que dependen de ese otro principio pasivo que nos hace padecer una serie de accidentes y una serie de incidencias que se dan sobre nosotros. Nos quemamos, nos mojamos, nos humedecemos, nos enfriamos, sudamos, etcétera, etcétera, como consecuencia de una serie de influencias que se ejercen sobre nosotros en nuestra condición corporal, física. Ahora, lo que Aristóteles se preguntaba siempre y en todo momento, ¿cuál de estos principios es el determinante? El que de alguna manera explica el ente. Y la conclusión de Aristóteles era clara, precisa, la forma. Es decir, no es el material que lo constituye, sino aquel principio conforme al cual ese material se combina. Y fíjense que el principio que combina un material es una idea. Tomemos como ejemplo una posible discusión con un materialista. Y que el materialista a nosotros nos diga lo que determina el ente es la materia, los elementos que la constituyen. Esos elementos son irrecusables, tienen que estar en el ente, que si no, no se da. Magnífico, pero fíjense que los determinantes no son tanto los elementos como la combinación de esos elementos. La fórmula de conformidad con la cual esos elementos se combinan.
¿Y qué es una fórmula de conformidad con la cual unos elementos se combinan? Una idea. Es una idea. Lo que Platón llamaba una idea, Aristóteles le llamará una forma. Pero lo que Platón veía en un plano completamente abstracto, lógico, Platón lo ve en la realidad concreta. Aristóteles lo ve en la realidad concreta del ente. Allí se da como un elemento constitutivo y determinante esa idea, ese eidus, que es lo que hace que el comportamiento de esta realidad tenga tal y cuales matices que son propias y derivan de su forma, aunque haya en ellos una serie de accidentes que derivan de su constitución corporal, pura y exclusivamente, no de su forma. Yo me mojo como un árbol, como una piedra o como un cascote, en el caso de que llueva y no mojemos. Y no me mojo porque soy un animal racional, sino me mojo porque simplemente soy un animal corporal. Y como todo lo que es corpóreo está sujeto a esos sucesos que él padece. Aristóteles intuyó en el fundamento, en la combinación de estos dos elementos, un principio que haría explícita la aparición, porque lo curioso es esto: si la materia y la forma son contradictorios, no son iguales, porque uno es pasivo y el otro es activo. Uno determina y el otro es determinado. Yo no puedo explicar el activo por el pasivo, ni puedo explicar el pasivo por el activo. Dicho de otra manera, yo no puedo explicar de que el hombre es inteligente porque está constituido exactamente igual que un caballo, o igual que un mono, o igual que cualquier otro animal. Y tampoco puedo explicar, diríamos así, suficientemente su constitución material por causa de la forma. Es decir, que hay aquí una unión de dos cosas contrarias que exigen un unificador, que exigen algo que las combine, que exigen algo que las haya puesto en movimiento. Porque si no hay algo que los haya puesto en movimiento, ¿cómo estas dos cosas aparecen, a pesar de la aparente contradicción que existen entre ellas, unidas en una sola cosa, en una sola realidad? Aristóteles suponía que en el fundamento de toda la realidad universal hay un primer motor inmóvil. Un primer motor inmóvil. Es decir, un primer acto que está en acto absoluto y perfecto, que pone en movimiento las cosas. Santo Tomás, cuando da las famosas 5 vías, pruebas de la existencia de Dios, no le cuesta indicar que este primer motor inmóvil es Dios. Y Santo Tomás es Dios, pero Aristóteles no dice nada. Si le hubieran dicho a Aristóteles, ese primer motor inmóvil es Dios, creador del universo, no sé. Yo lo que sí sé, lo que sí puedo vislumbrar, es que indudablemente estas formas de movimiento no se explican por sí mismas. Tiene que haber un primer motor inmóvil que las ponga en movimiento. Desde la eternidad, para Aristóteles el mundo era eterno, y eternamente estaba dependiendo de un primer motor que no sabemos bien si era trascendente al mundo o inmanente al mundo. Estaba inscrito en él mismo, como está el alma con el cuerpo nuestro, inmanente a nuestra corporalidad. Esto no entra en su discusión. Generalmente autores de inspiración cristiana han visto en él lo que han querido ver. Y uno ve en las cosas generalmente lo que quiere ver y no ve otra cosa. En Aristóteles no hay la seguridad de que este primer motor inmóvil sea trascendente, ni tampoco existe la seguridad de que sea inmanente. Esto queda, diríamos así, como una especie de enigma dentro de su pensamiento, pero sí señala la existencia de este primer motor inmóvil como un principio del cual depende la unidad de los entes compuestos
cuya unidad no se puede explicar por sí misma. Nos vemos un ejemplo común y al alcance de todos los bolsillos, como puede ser el que surge de un análisis existencialista de nosotros mismos. Nosotros no nos hemos hecho como nos hubiera gustado ser. Algunos indudablemente están más quietos con su modalidad que otros, y algunos son mucho más orondos. Felices de ellos porque generalmente suelen ser menos complicados también y menos complejos, en el sentido que están muy contentos con ser lo que son. Pero la inmensa mayoría de nosotros no estamos muy contentos con ser lo que somos. Somos y padecemos, nos sufrimos a nosotros mismos, y con el curso del tiempo, si no somos muy enfermizos, podemos llegar, diríamos, a tener un cierto y precario equilibrio en nuestra constitución. Pero nos damos cuenta que este ser que somos no es nuestro, a pesar de que nosotros podemos indudablemente introducir en nosotros mismos modificaciones, podemos introducir cambios, podemos introducir ciertos perfeccionamientos que por lo menos existen en potencia, pero nunca, diríamos, agotaríamos las posibilidades de aquello que queremos ser, porque no nos hemos hecho a nosotros mismos. Hemos recibido nuestra realidad como una cosa que nos es dada, no como algo que nos corresponde a nosotros. Incluso, diríamos, vamos, en la generación del hijo, pues los hijos no se han hecho tampoco por nosotros, a nuestro modo. En la generación del hijo lo que interviene de nosotros es lo corpóreo, lo físico, y no lo espiritual. Por eso siempre el problema de la generación traerá como consecuencia de cómo surge este ser espiritual en la generación, cómo nace, cómo se produce, cómo hay un ser individual que dice yo y que es capaz de ser dueño de un alma. ¿Quién lo ha hecho? Porque los padres indudablemente actúan, pero actúan simple y exclusivamente como agentes de la naturaleza, corporalmente, no actúan intelectual o espiritualmente. El hijo no es el producto del espíritu, sale como sale. Y a veces suele salir al tío imbécil o algún otro idiota que hay en la familia, el cual no querríamos nosotros ni acordarnos de que el chico pudiera salir a uno de ellos, pero a veces nos corren esas malas pasadas, se nos juega en lo que respecta a la herencia atávica que puede heredar. Y aquí ha nacido el problema que Aristóteles no lo sabía resolver, él lo resolvía de una manera un poco extraña, porque él decía, y aquí es donde aparece la nota que llamaríamos, para ponernos a la moda, machista de Aristóteles. Él decía que el embrión masculino tenía personalidad, que la personalidad estaba inscrita en el espermatozoide. Fíjense todas las personalidades que van a pagar al diablo en un momento determinado, siempre como consecuencia, diríamos, del desparramo de los espermatozoides que se dan precisamente en la generación humana. Absurdo. Pero él no conocía muy bien este problema. Y él suponía que precisamente podía haber allá un principio activo dotado del yo. Y lo atribuía generosamente al principio masculino. Dice que hay una cosa que siempre uno ha pensado en esto. El principio de todas las cosas es el espíritu, es Dios. Cuando nosotros queremos interpretar todo el universo como es moda a partir del mundo moderno, a partir del hombre, empiezan nuestras equivocaciones. El hombre conoció siempre muchas cosas acerca de Dios antes de conocer acerca del hombre. Una de esas es la que me he preguntado siempre y siempre he tratado de responderla, es la idea del padre, de paternidad. Decimos que Dios es padre,
Y hoy día estarán las damas feministas que saltarán. Decimos que el padre, porque es una proyección del machismo. El hombre considera a Dios un hombre. No es una proyección sexual, al contrario. La proyección es al revés. El hombre es padre porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Padre y madre, padre y madre. Dios no tiene sexo, pero es padre en su relación con el hombre. Y esta paternidad es de carácter espiritual. Y el hombre recibe la paternidad como una semejanza con la divinidad, que es precisamente el acto de ser padre. Nadie es padre por nacimiento. La madre podría alabarse de serlo por nacimiento, de alguna manera, porque está condicionada físicamente para serlo. Se me dirá, el hombre está condicionado para ser padre. No, físicamente no. Está condicionado simplemente para engendrar hijos, pero no para ser padre. No para hacerse cargo y responsable de todo lo que significa la paternidad. Eso no, porque es una cuestión espiritual, que viene al hombre por educación. Y le viene por la educación a través de una cultura y a través de la influencia que ejerce en él la religión. Esto es importante porque ya en el tiempo de Aristóteles esta tradición se había perdido. Sin embargo, Zeus Pater es una noción que aparece en la tradición más remotísima de la religión griega. Ya la idea de que Dios es el Padre y de que el hombre es padre en cierto modo por esta su semejanza con Dios. Y dentro de los principios que están en la semejanza, el masculino y el femenino, el principio masculino que da nacimiento a la paternidad, la da por una razón de ejercicio espiritual, es el espíritu, lo primero. Por eso la paternidad puede ser puramente espiritual. Los sacerdotes son padres, y en este sentido, diríamos nosotros, es como reflejan esa protección propia de Dios con respecto a lo que son sus hijos. Se supone, y esto para aclarar un poco mejor estos conceptos que pueden quedar un poco en el aire, de que la actitud del padre es exigir del hijo lo mejor que puede dar de sí, y la madre proteger, cuidarlo. La madre puede irse de la mano en este sentido de la protección y del cuidado del hijo. Llegar a mimarlo hasta convertirlo en un infeliz gordito que no hace absolutamente nada más que estar mimado. Y el padre a veces se le puede ir la mano en la dureza de exigir demasiado y estropearlo a un chico como consecuencia de exigencia exagerada. Dios para nosotros es padre más que madre. ¿Por qué? Porque nos exige y a veces nos trata como el diablo. Y precisamente es en este tratarnos como la mona como a veces manifiesta su preferencia y su cariño con aquellos que de alguna manera quiere traer de ellos lo mejor que pueden dar. Y en este sentido se habla de la paternidad divina o se habla de la paternidad humana como una semejanza de la paternidad divina. A mí me llama la atención de que todas estas discusiones en torno a estos feministas que reclaman para la mujer el hecho de ser sacerdote. Yo me acuerdo que una vez una me preguntaba, ¿por qué la iglesia? Porque el cura es padre. Usted ha nacido para ser madre, no padre. Y el sacerdote es padre, no madre. Y el sacerdote debe tener la actitud en la medida en que es bueno, precisamente paternal, con respecto al fiel, al cual no debe mimar fundamentalmente, sino tratar de extraer de él lo mejor que puede dar para hacerlo más perfecto y más de conformidad con la semejanza de Dios. El papel de la madre es otro, y ese papel de la madre es irreemplazable, ningún hombre lo puede hacer. Cuando Aristóteles se puso a pensar en esto, él veía que indudablemente había aquí un problema. Y este problema él lo resolvió de la forma que estuvo al alcance de su mano, mal resuelto. Porque no teniendo una idea de la creación divina, él no advirtió el influjo creador que puede tener Dios dentro del seno femenino, que está establecido. La mujer es, al fin de cuentas, Nuestra Señora es reina de todas las criaturas.
No es un hombre, es la mujer la reina de todas las criaturas. Pero el hombre es padre. Y la paternidad es propia del hombre. Pero en el seno de la mujer es donde nace el hijo y donde Dios actúa. Ustedes lean bajo la influencia de este pensamiento las letanías a la Virgen y verán que se pueden aplicar al vientre femenino, a todo, porque son esos, puertas al cielo, son todos esos ángeles de Dios, porque allí es donde Dios opera, en lo intrínseco mismo de la naturaleza. Pero esta idea indudablemente no estaba en Aristóteles, es una idea que aparecerá con Santo Tomás como una solución a este problema que de otra manera no tiene solución, porque la solución fisiológica que puede dar el fisiólogo no es satisfactoria racionalmente. Se me diga a mí que la combinación de los genes da una personalidad determinada, es como hacer depender lo personal de un elemento químico. Es decir, que esto químico, aun cuando la combinación sea todo lo compleja que quiere y que indica una inteligencia que combina, no puede surgir pura y exclusivamente de la combinación, tiene que haber algo que conmueve, que alimenta, que pone en movimiento y que da vida, una forma que actúa sobre los elementos combinados y de alguna manera los convierte, les da esa presencia, esa situación en la cual estos elementos pueden decir yo, que son dueños de sus actos, tienen una inteligencia y una voluntad. La filosofía griega, diríamos, alcanza su punto fundamental con Aristóteles. El cristianismo es, para decirlo y dejar más o menos iniciada esta exposición aquí, una revelación de Dios. Y la revelación se da históricamente, como un hecho, como una situación que surge en el curso de la historia. El pueblo de Israel es el que recibe esta revelación. Más es el que es llevado por Dios a través de todo un programa pedagógico que Dios establece con respecto a él para que de él nazca aquel que ha de venir, que es el Mesías, y es el que coronará todo este esfuerzo y este proceso que se llama la religión. La coronación de este proceso está en el advenimiento de Cristo, y este advenimiento de Cristo sucede en el seno del pueblo de Israel. Lo curioso es que el pueblo de Israel en parte lo acepta y en parte no. Y diríamos la parte que no lo acepta es la parte que ha sido denominada por uso y por costumbre los judíos. Son los que han rechazado a Cristo. Digo esto por una cosa, ¿no?, que es importante. En la actualidad hay una inclinación muy grande, sospechosa, indudablemente de no ser totalmente gratuita, de llamarla la religión judeo-cristiana, cosa que es por sí mismo absurdo. La religión es cristiana, si se quiere, pero no judeo-cristiana. Los judíos protestaron de este uso, con toda razón, que a veces, porque una cosa es ser judío, otra cosa es ser cristiano. Fíjense que en las escrituras no está muy claro el problema, porque dirá en un momento determinado San Pablo que en la época en que él militaba entre los judíos, perseguía a los cristianos, pero lo dice claro, militaba entre los judíos. Cuando él se refiere a los israelitas y les envía una carta, la carta está dirigida a los hebreos, no a los judíos. Hace una distinción entre hebreos y judíos y llama a judíos precisamente a los que rechazaron a Cristo, por referencia a la tribu de Judá, indudablemente. Pero tal vez porque tal vez los descendientes de esta tribu eran los principales fariseos y los que estaban más complicados en esta actitud de rechazo. No lo sabemos con seguridad, pero siempre en el Evangelio, cuando hay una referencia peyorativa, se dice judío, y cuando hay una referencia que no es peyorativa, se dice israelita o se dice hebreo.
el que ve israelita en qui non es bono, dice nuestro Señor cuando nos ve a Bartolomé. Y le dice israelita, no le dice judío. Es aquí un judío en el cual no hay trampa, ¿no? Porque reserva el término de alguna manera judío para aquel que se opone al advenimiento de Cristo. Hoy en día es fácil hacer jugar la cuestión de los nombres. Muchos judíos se convirtieron al cristianismo, es cierto, ¿verdad? Muchos israelitas fueron los primeros cristianos, incluso los primeros papas, los apóstoles, etc., salvo algunas excepciones, fueron extraídos del pueblo de Israel. Pero en general los judíos tuvieron una actitud de contradicción con respecto a Cristo y llevaron contra él un ataque que lo llevó a la cruz. Uno podrá decir, pero no fue todo el pueblo, que no sabemos, los pueblos, ahí habría que usar algún término que solamente se le podía ocurrir a Nicépolis. Cuando la suerte que Grela dice en un momento determinado, los pueblos son a veces un poco como la Grela, es decir, miren al que grita más fuerte, y en algún momento determinado están con el que grita más fuerte. Cuando gritaron crucifícale, estuvieron todos de acuerdo con esa propaganda que se lanzó y que tuvo como consecuencia la liberación de Barrabás y la condenación de Cristo. Fue todo el pueblo el que adhirió a sus dirigentes. Cierto que los dirigentes prepararon este problema, prepararon este clima con una propaganda y una publicidad adecuada, pero los pueblos a veces son así. Y hoy gritan viva fulano y mañana gritan muera fulano, hoy lo destrozan cualquier cosa, de esa manera que todo está dependiendo de alguna manera de una oleada sentimental que puede llevarla en un término o en otro. En las próximas clases yo voy a continuar estas disertaciones hasta fin de mes. Y después dejaré. En las próximas clases comenzaremos a analizar el nacimiento histórico del cristianismo. Cómo surge históricamente, quién es, cómo nace la personalidad de Cristo y se impone esta personalidad en toda el área de la civilización a la cual nosotros pertenecemos. ¿Y cuáles son los elementos que establecen su historicidad concreta? Y cómo posteriormente se unen estos principios que surgen de una situación histórica determinada con los que nacen de la especulación y la reflexión filosófica para dar origen a eso que es la filosofía cristiana, anchila teológica, dependiente de la teología y en alguna manera sierva de la teología. No, porque ahí es muy común entre los católicos, un poco vergonzante, que tienen que dar clases de filosofía, en filosofía somos filósofos y en teología somos cristianos. No, ese dualismo no se suele dar en los hombres. El que es filósofo cristiano es filósofo cristiano, y el que es cristiano lo es siempre, en todas las actitudes en las cuales se manifiesta. Puede ser un cristiano bastante embromado, como cada uno de nosotros lo sabe en su fuero íntimo, pero cristiano en lo que consta en sus declaraciones más explícitas. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Profesor, si el plan de salvación de Dios es para muchos, para varios o para todos. Bueno, perdón, la segunda parte sería, sí, si fuera para todos, ¿por qué elegir un instrumento tan pequeño, tan insignificante como es el pueblo desconocido e ignorante, que además no tenía ni podía tener posibilidades de llevar el mensaje a todos? Claro. Elegir aparentemente un instrumento tan... En la liturgia, limitado. cuando se consagra el cáliz, usted tiene la contestación. Este es el cáliz de la sangre del Nuevo y Eterno Testamento, que será derramada para la salvación de los hombres. Pero son muchos los que se salvarán, no todos. Será derramada por vosotros, por muchos, para el perdón de los pecados. Es decir, nuestro Señor viene para traer un mensaje
para todos, pero los que lo reciben no son todos, son aquellos que creen y que lo aceptan. Y entonces siempre hay lo que podríamos llamar una selección en esta situación de la salvación. No todos se salvarán. Están precisamente aquellos que se condenan. Ahora, esta condenación, diríamos, la hacen un poco por sí mismos, porque yo creo, ¿sí? Y acá interviene un poco la reflexión. La justicia divina consiste en darle a cada uno lo que más quiso. ¿No es cierto? Si yo lo que más he querido en toda mi vida es a mí mismo, pues me tendré a mí mismo por eterna compañía en el resto de mis tiempos. Y si eso no es el infierno, búsquenme a otro que sea más parecido. Pero ese es de alguna manera algo infernal. Si yo me he preferido por encima de todas las cosas, y antes que nada, a mí mismo, pues me tengo. Y si lo que obtendré en el resto de mis tiempos. Yo me acuerdo que había un alumno que me reprochaba, eso usted siempre cree tener razón. Hijo, le digo, es lo único que quería tener. Razón. Es lo único que quería tener. Si no he logrado tener un poco, le digo, estoy bien frito. Porque plata no tengo. En todas las demás cosas no las he querido tener. Lo único que quise tener es un poco de razón. Entonces, es lo que he buscado. De alguna manera, está bien que me vea un poco compensado en mi tarea teniendo de vez en cuando un poco de razón. Ese es lo que es la justicia divina. Ahora, muchos hombres a esto no le hacen caso. Atraídos precisamente hoy día mismo, que si usted va ahí, llega a la feria en donde todo el mundo está entusiasmado de que fulana de tal, mengana, las piernas de esta y otras cosas que no entran en detalles más o menos escabrosos, el atractivo que ejercen, lo que ejerce el dinero, lo que ejerce la posibilidad de extraer. Y a veces, a lo mejor tienen la suerte en el momento de que están ya las oqueadas a acordarse de que Dios existe y pedir de alguna manera el perdón de los pecados, algunas cosas, cuando hay un arrepentimiento en última instancia. Pero en general no se preocupan de esto. Entonces, indudablemente, tendrán lo que pidan, lo que buscan. Por eso a veces uno no dice, no, pero los que quieren mal parece que siempre tienen la ganancia, no tienen ninguna ganancia, ninguna ganancia. Están refritos desde el comienzo. ¿Qué ganancia tienen? La última palabra en nuestra vida la tiene la muerte. Y de un manotón tira al diablo todo lo que hemos hecho, lo que hemos levantado, las construcciones que hemos hecho. Todo eso no sirve para nada, no la podemos llevar en la tumba ni en el bolsillo. Ya queda en la nada. Entonces, lo que nos queda es esa presencia, ¿no es cierto? Que es la presencia de nuestro Señor en nosotros. Cuando nosotros decimos en nuestro corazón, no estamos empleando simplemente un término retórico. Estamos empleando diciendo, es una presencia que mientras yo la tengo tal vez la seguridad de que se apiadará de nosotros, confío en su misericordia en el último momento de mi vida, porque no la he perdido, no la he apartado para dar entrada o para dar lugar, diríamos, a otro ruido que entre. Dios ha venido para salvarnos a todos si es posible, pero como eso está dependiendo de la libertad humana, del que lo quiéramos nosotros, indudablemente los que se salvan no son todos. Ahora, ¿cómo compatibilizar esto con la omnisciencia de Dios? Si el plan era para todos, en la práctica vemos que es una minoría. Es un viejo problema horrible, imposible de resolver, dadas nuestras escasas posibilidades de serlo. Es decir, nosotros vivimos en el tiempo, somos seres temporales, nos fluctuamos en este presente con un proyecto determinado hacia adelante al que llamamos el futuro y con los recuerdos hacia atrás a lo que llamamos el pasado. Dios es un presente activo. En él todo esto está terminado y acabado.
En su conocimiento nosotros nos hemos salvado, nos hemos perdido libremente. Él no ha querido que nos perdiéramos, no ha puesto su voluntad en hacerlo. Nos ha dejado actuar porque precisamente respeta nuestra dignidad. En este sentido, para Dios no hubiera sido difícil hacer de nosotros autómatas y convertirnos desde el comienzo, desde el principio, en seres que viven en una contemplación absoluta de Dios sin necesidad de ganarla, de merecerla o de obtenerla en función de aquella libertad que les dio para ganarla, merecerla o obtenerla. Él nos ha dado esa libertad. Eso es el reato de lo que podríamos llamar nosotros nuestra dignidad, lo que tenemos que pagar por esa dignidad que poseemos. Es ser libre. Podemos rechazar la opción, podemos rechazar lo que Dios nos ofrece. Podemos rechazar al último momento. Y aceptar todas estas cosas que nos son nada, estos espejismos detrás de los cuales corremos y que son la nada en absoluta, porque en cuanto los tenemos se disuelven entre nuestras manos, se disuelven la arena, la mano de un chico. Ahora, establecer, poder nosotros ubicarnos bien en el sentido del problema de la omnisciencia de Dios, de su supremo conocimiento, y a la vez que en ese supremo conocimiento que Él tiene, incluso de los que se van a perder, no hay un querer que se pierdan. Bueno, ¿por qué ha de querer que se pierdan? Tal vez quiere que se salven. Muchos, incluso cristianos de los primeros tiempos, suponían un apiento a todo el mundo. Orígenes, ¿no es cierto? Por decir, al final todo se va a conciliar y hasta el diablo mismo se va a salvar. Pero eso no parece estar muy de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, lo que la Iglesia enseñó posteriormente. Porque hay ciertas cosas que incluso están en función, diríamos así, no son espiritualmente posibles consideradas en nosotros. El hombre que ha vivido toda su vida rechazando una cosa, ¿en qué momento puede arrepentirse? ¿Cuándo? Si hay un arrepentimiento de él en cualquier momento, aun cuando se suicide y se esté tirando desde un puente del camino en el aire, se arrepiente, puede hacer que ese movimiento no se haga. Pero tiene que haber, eso puede ser, nosotros no sabemos. Tenemos que ir más a lo seguro y decirle al hombre no se tire, en primer lugar, trata de no tirarse, vamos a lo más seguro. Pero, en fin, todo puede darse. Ahora lo que sabemos, eso sí, de que el infierno tiene algunos clientes que realmente se la ganan, ¿no? Porque hacen lo posible para hacer cosas, los tipos de una perversidad que son. No hablo de estos otros que son medio locos, llevados a veces por la miseria, porque fueran cometen clases de atrocidades absurdas. Y otros que son frías y decididamente malos. Ahí es donde la maldad se da en un sentido pleno y total. Una última pregunta, profesor. Hoy, ¿cómo distinguimos de los términos hebreo, israelita, judío? Bueno, yo haría la distinción, sobre todo cuando se habla de historia. Y cuando se habla a veces de ciertas personas que siendo de raza hebreos o israelitas, no son judíos, ni son cristianos, en el sentido de que no aceptan la decisión de estar en contra de Cristo. Porque a veces sucede esto, yo conozco muchos judíos, no soy muy aficionado a frecuentarlos, ni cosas por el estilo, pero conozco. Y entre ellos hay buenas personas, pero ellos han aceptado una situación. Yo no creo en las culpas colectivas y culpas personales, pero cuando yo personalmente admito ser de esta línea y niego
el advenimiento de Cristo en un momento determinado, me hago cargo y de alguna manera responsable de esa situación y de esa negación. Fíjense que a veces lo hacen sin poner en ellos mucha conciencia, sin poner en ellos una gran maldad. Lo hacen tal vez arrastrado por un cierto condicionamiento sociocultural, del cual son en alguna medida víctimas, pero no son totalmente víctimas. Porque el problema de Cristo se les pudo haber planteado en un momento determinado. Porque si no son totalmente imbéciles, puede pensar en un momento determinado, este personaje es un personaje extraño. Aparece en nuestro pueblo y conmueve y transforma a todo el mundo. Y a partir de él todo esto cambia. Y yo aquí lo elimino como si fuera una cosa, en fin, que tiene una interpretación. Y si estoy buscando una interpretación equívoca, una interpretación ambigua o errónea, estoy cayendo en una culpa ya que me pertenece y que es mía, porque deliberadamente la busco. Por eso es muy difícil a veces eximirlos de toda culpa. Tiene su culpa. Porque indudablemente aceptan ser judíos. Y fíjense que muchas veces lo aceptan por conveniencia. Porque le aseguro una cosa, que a uno le vendría muy bien ser judío de vez en cuando, porque realmente hay muchas posibilidades de tener un respaldo y de tener una cosa que no será. Yo puedo decir que soy católico y que tengo amigos católicos, pero yo de la Iglesia Católica nunca recibí un apoyo de ningún líder, ningún padre. Incluso cuando se me ha echado de todas partes, no ha habido un cura que me haya dicho también un par de horas de clase en un colegio. Como si fuera una pecado fundamental. No lo han recibido. Y los judíos entre ellos son solidarios. Y entonces, indudablemente, esas solidaridades son solidarios con beneficio inventario, ¿no? Es decir, cuando ven que el judío no está en la buena línea, es decir, no sabe ganar, y al no saber ganar, indudablemente es un elemento desdeñable, no lo toman tampoco muy en consideración, lo dejan que revienten, tienen que saber ganar. ¿Sí? Pero entre los católicos esa solidaridad no existe, y no suele darse. Pero esto no lo define, no hace, yo no voy a juzgar al católico por el comportamiento que puede tener, no, esto es otra cosa. El problema con Dios es el fundamental, no de mano. Cosa que no sé si habrá alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una duda desde hace mucho tiempo en cuanto al ente. El ente que no es el ser, ni es el estar, y que tiene sustancia y accidente, y tiene materia y forma, ¿es una unidad indivisible? Sí, pusiéramos esto. Pero eso yo no lo he visto claro en la filosofía aristotélico-tomista. Me ha parecido que era así, pero no lo he visto claramente explicado la unidad e indivisibilidad del ente. Lo que pasa es que, claro, usted puede estar pensando en qué es, porque ese es el problema. Vamos primero, ¿qué es ente? ¿No es cierto? El ente o la entidad se da fundamentalmente a los seres vivos. Pero no es el ser. No es No el es el ser, ¿no? Tampoco es el estar. No, claro, el ente tiene ser, pero no es Y el ser. estar. Claro. Si fuera el ser, sería Dios. El ser es Dios. Él es el que tiene el ser. Él es la realidad en el sentido cabal del término. Incluso no podemos decir que sea ente, tampoco. Aunque se puede decir en un sentido, diríamos, un tanto analógico, pero es el ser, el que es. Y está su término en la Biblia. Yo soy el que soy, el que es, os envía hasta abajo. Es el ser, en el sentido infinitivo. Claro, entonces en él no hay sustancia de accidente, no hay materia y forma, no hay nada, es el ser. Y todo lo que es, en alguna medida, depende en tanto que es de él, porque recibe el ser de él. Es que lo sostiene. Ahora, lo que embroa a veces en apreciar esto
es la idea de la nada, porque para nosotros es una idea que se nos mete en la cabeza. Pero es como que otra posición al ser. Claro, claro. Claro. No es- Cuando decimos, si esta cosa no tiene consistencia, no la veo, no la toco, no pesa, no puedo medirla, no existe. Es nada. Y es el ser, precisamente, que está en el fundamento de la realidad. Lo que sostiene toda la realidad es algo que no tiene ni consistencia, ni peso, ni medida, ni nada de eso. Pero es lo que está. Y de alguna manera del cual somos simplemente ecos. Romina, haga una pregunta. La querés crucificada, la pobre.